Bienvenidos una vez más. ¿Cómo están? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para sumergirnos en un tema que, bueno, les va a encantar. Si son nuevos por aquí, no se olviden de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Y por supuesto, dejen su like si les gusta lo que hacemos. Es un placer tenerlos aquí. Hoy, amigos, vamos a adentrarnos en un tema que ha mantenido a muchos con el corazón latiendo a 1000 por hora. Sí, exacto. Vamos a hablar de Can Yaman y de Method Demir. Y no solo de ellos, sino de algo muy especial que ocurrió, una confesión que créanme no se pueden perder. ¿Listos para el chisme? Prepárense porque hoy vamos a desentrañar los secretos, las preferencias y sobre todo, la química que quizás todavía vibra en el aire. Y es que como todos sabemos, la serie que los unió, Erkenzicus, fue un fenómeno. Un éxito rotundo que nos robó el corazón a muchos. Las interpretaciones de Can y de Met, su conexión, su complicidad, todo era mágico. Y como suele pasar, la vida a veces imita al arte, o viceversa, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? ¿De qué confesión estamos hablando? Bueno, resulta que en algún momento Can Yaman, nuestro querido guapo turco, hizo una revelación sobre The Method Demir. Y aunque no fue una declaración de amor explícita, sí nos dio pistas sobre sus sentimientos, sobre lo que admiraba de ella, sobre sus favoritos. Para entender mejor este contexto, retrocedamos un poco en el tiempo y recordemos a estos dos grandes artistas. La historia de Can Yaman y de Method Demir es una de esas que cautivan a la audiencia, una historia que trasciende la pantalla y se mezcla con la curiosidad y la fantasía de los fans. La chispa entre ellos fue innegable, una combinación de talento, atractivo físico y una química que parecía trascender los límites del guión. *** Can Yaman, el conquistador con corazón de oro ***. Comencemos por Can Yaman. Con su porte imponente, su físico escultural y su carisma arrollador, Can conquistó al mundo con su papel de Candy Beat en Erkenzicus. Su mirada intensa, capaz de transmitir una gama completa de emociones, desde la pasión desenfrenada hasta la ternura más profunda, fue uno de sus sellos distintivos. Su sonrisa traviesa, que a menudo parecía esconder secretos y deseos, enamoró a miles de seguidoras en todo el mundo. Su capacidad para interpretar personajes complejos, con sus matices, sus contradicciones y sus luchas internas, lo convirtió en un ícono. Un ícono de la televisión turca, pero también de la moda y el estilo de vida. Pero más allá de su apariencia física, que sin duda contribuyó a su éxito, Can demostró ser un actor talentoso y dedicado. Se preparó a fondo para cada papel, investigando a fondo la psicología de sus personajes, perfeccionando su pronunciación y trabajando arduamente en sus habilidades físicas, como el manejo de motocicletas o la práctica de deportes extremos, elementos que a menudo se integraban en sus interpretaciones. Su fama traspasó fronteras y lo convirtió en una estrella internacional. Después del éxito de Erkenzicus, Can Yaman continuó cosechando éxitos en Turquía y posteriormente en Italia, donde protagonizó varias producciones que le valieron reconocimiento y admiración. Su determinación, su profesionalismo y su capacidad para reinventarse lo han convertido en un referente en la industria del entretenimiento. *** de Method Demir, la princesa encantadora con una fortaleza interior ***. Ahora hablemos de The Method Demir. Con su belleza natural, su talento innato y su personalidad radiante, Demet cautivó a todos con su papel de Sanem en Erkenzicus. Su simpatía, su sensibilidad y su innegable química con Can hicieron que la serie fuera un éxito absoluto. Su sonrisa, iluminaba la pantalla y transmitía alegría y optimismo, la convirtió en la favorita de muchos. Su capacidad para encarnar a Sanem, una joven soñadora, ingeniosa y llena de energía, la consolidó como una actriz versátil y talentosa. Demet, como Can, demostró ser una persona dedicada y apasionada por su trabajo. Se preparó a fondo para cada papel, trabajando en la creación de personajes creíbles y memorables. Su profesionalismo, su disciplina y su humildad la han convertido en una de las actrices más queridas de Turquía. Más allá de su talento como actriz, Demet es conocida por su sencillez, su cercanía con sus fans y su compromiso con causas sociales. Su belleza, su elegancia y su estilo propio la han convertido en un referente de moda y en una inspiración para muchas mujeres. Erkenzicus, el escenario de un amor imaginado y real.
La serie Erkencikus fue el punto de encuentro de Can Yaman y Demet Özdemir. La historia, que giraba en torno a dos personajes que se enamoran en medio de un ambiente laboral, resonó con el público por su frescura, su humor y sobre todo, por la intensa química entre los protagonistas. La conexión entre Can y Demet era innegable. Sus miradas, sus gestos, sus risas, todo parecía indicar que entre ellos había algo más que una simple relación profesional. Los fans, ávidos de romance, comenzaron a especular sobre una posible relación en la vida real. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y comentarios que alimentaban la fantasía de un amor que trascendiera la pantalla. La magia de Erkencikus residía en la capacidad de Can y Demet para transmitir emociones auténticas. Sus escenas románticas eran creíbles, sus peleas eran apasionadas y sus momentos de complicidad eran enternecedores. El público se enamoró de ellos como pareja y deseaba que su amor traspasara la ficción. *** La confesión, pistas en un laberinto de interpretaciones ***. Y aquí es donde la historia se vuelve más intrigante. En medio del furor de Erkencikus y de la creciente atención mediática, Can Yaman hizo una confesión. No fue una declaración de amor explícita, como mencionamos al principio, pero sí fue una serie de declaraciones que revelaron su admiración y respeto por Demet Özdemir. Lamentablemente, como suele suceder en el mundo del espectáculo, la información está fragmentada. No tenemos acceso a una entrevista completa o a una declaración formal. Sin embargo, gracias a las entrevistas que concedieron en aquella época, a las declaraciones de sus compañeros de trabajo y a las pequeñas pistas que se filtraron, podemos armar un rompecabezas y desentrañar qué dijo Can Yaman sobre Demet. Lo primero que debemos destacar es que incluso antes de la supuesta confesión, la forma en que Can hablaba de Demet siempre era especial. Se notaba admiración, respeto y una gran amistad. Él siempre resaltaba su profesionalismo, su dedicación al trabajo y su capacidad para conectar con el personaje. Imaginemos la presión que tienen estos actores: largas horas de rodaje, memorización de guiones, escenas complicadas, cambios de vestuario, y Demet, según Can, siempre lo hacía con una sonrisa. ***, admiración profesional y personal, los elogios de Can ***. Uno de los puntos que más resaltaba Can era la versatilidad de Demet como actriz. Decía que podía pasar de la comedia al drama con una facilidad asombrosa. La describía como una persona talentosa, con un gran corazón y con una energía increíble. Ella es como un rayo de sol, llegó a decir en una entrevista. Esta frase, que ha quedado grabada en la memoria de los fans, es un claro ejemplo de la admiración que sentía por ella. Pero, ¿qué más confesó Can? Aunque la información es un poco difusa, se dice que Can reveló cuáles eran las cosas que más le gustaban de Demet, cosas que admiraba particularmente. ***, el sentido del humor, risas en el set ***. Aparentemente Demet tiene un humor muy particular, una forma de ser que hacía reír a todos en el set. Imaginemos la cantidad de risas que se generaron durante las grabaciones de Erkencikus. La comedia es un género que requiere complicidad y química entre los actores, y Demet, con su sentido del humor, parece haber sido la pieza clave para crear un ambiente de trabajo agradable y divertido. ***, la valentía, una mujer fuerte e independiente ***. Otro de los aspectos que, según se rumorea, Can mencionaba era la valentía de Demet. La admiraba por su capacidad para enfrentar los desafíos, por luchar por sus sueños y por su independencia. Es una mujer fuerte, solía decir. Esta declaración revela la admiración de Can por la fortaleza interior de Demet y por su capacidad para afrontar las dificultades. ***, la belleza interior, un corazón que brilla ***. Y por supuesto, la belleza natural de Demet también fue un punto a favor. ¿A quién no le gusta una persona guapa? Pero más allá de la apariencia física, Can siempre valoraba la belleza interior de Demet, su bondad, su empatía y su forma de ser. Esta apreciación por la belleza interior es un reflejo de la sensibilidad de Can y de su capacidad para ver más allá de las apariencias. ***, la química en la pantalla, realidad o ficción ***. Es importante aclarar que aunque estas declaraciones son importantes y nos dan una idea de lo que Can pensaba de Demet, no podemos afirmar que existiera una relación romántica entre ellos. Sin embargo, es innegable la conexión especial que tenían, la química que se veía en pantalla y la admiración mutua que sentían.
La química entre Can y Demet era palpable. Sus miradas, sus gestos, la forma en que se complementaban en las escenas, todo parecía indicar que entre ellos había una conexión especial. Los fans, ávidos de romance, comenzaron a especular sobre una posible relación en la vida real. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y comentarios que alimentaban la fantasía de un amor que trascendiera la pantalla. La química entre dos actores puede ser un factor determinante para el éxito de una serie o película. En el caso de Erkénthicus, la química entre Can y Demet fue un elemento clave para el éxito de la serie. Su capacidad para transmitir emociones auténticas, sus miradas cómplices, sus risas compartidas, todo contribuyó a crear una atmósfera de romance y pasión que cautivó al público. Asterisco asterisco después de Erkénthicus caminos separados, recuerdos imborrables asterisco asterisco. Y aquí es donde la historia se pone aún más interesante porque ¿qué pasó después? Sabemos que lamentablemente la vida a veces nos depara sorpresas. Después de Erkénthicus ambos tomaron caminos separados. Can se mudó a Italia, donde continuó su carrera con gran éxito, y Demet siguió brillando en Turquía. Cada uno con sus proyectos, con sus éxitos, con sus nuevas relaciones. La distancia, los compromisos laborales, la vida, todo influyó en que esa posible conexión romántica no prosperara. La separación física y los diferentes proyectos profesionales dificultaron el contacto entre ellos. Pero, ¿quién sabe? Quizás en el futuro el destino vuelva a unirlos, o quizás no. Lo importante es que al menos por un tiempo nos regalaron una historia mágica, una química inolvidable y una serie que recordaremos por siempre. Asterisco asterisco rumores, especulaciones y el poder de la fama asterisco asterisco. Es importante tener en cuenta que en el mundo del espectáculo, los rumores y las especulaciones son moneda corriente. Los fans, ávidos de noticias y de detalles sobre la vida de sus ídolos, a menudo alimentan la fantasía y construyen historias que pueden no ser del todo ciertas. En el caso de Can Yaman y Demet Özdemir, los rumores sobre una posible relación sentimental fueron constantes durante y después de la emisión de Erkénthicus. Los fans analizaban cada gesto, cada mirada, cada declaración, buscando señales que confirmaran sus sospechas. Las redes sociales se convirtieron en el escenario perfecto para difundir teorías y especulaciones. Es importante recordar que los actores son seres humanos, con vidas privadas que merecen ser respetadas. Si bien es cierto que su trabajo implica una exposición pública, también tienen derecho a mantener su intimidad y a decidir cómo quieren gestionar sus relaciones personales. Asterisco asterisco el legado de Erkénthicus, un romance inolvidable asterisco asterisco. En resumen, la confesión de Can Yaman no fue una declaración de amor explícita, sino una serie de halagos, de admiración y de elogios hacia Demet Özdemir. Destacó su profesionalismo, su talento, su humor, su valentía y su belleza interior. Y aunque no sabemos qué pasó realmente entre ellos, sí podemos afirmar que la química que tenían en Erkénthicus fue real, palpable y, sobre todo, muy emocionante. La serie Erkénthicus y la conexión entre Can Yaman y Demet Özdemir han dejado una huella imborrable en la memoria de los fans. El romance, la comedia, los personajes entrañables, todo contribuyó a crear una historia mágica que sigue siendo recordada y apreciada. El legado de Erkénthicus es el de un romance inolvidable, una historia que nos enseñó a soñar, a reír y a creer en el amor. La serie nos regaló la imagen de dos personas que al menos por un tiempo, nos hicieron creer en la magia de la conexión humana. Asterisco asterisco reflexiones finales, ¿qué queda de esta historia? Asterisco asterisco. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir es un claro ejemplo de cómo la ficción puede influir en la realidad y viceversa. La química entre dos actores, la magia de una historia de amor y la pasión de los fans pueden crear un torbellino de emociones que trascienden la pantalla. Si bien no sabemos con certeza qué pasó entre ellos, sí sabemos que nos regalaron un romance inolvidable, una serie que nos robó el corazón y la certeza de que el amor, en todas sus formas, puede ser una fuerza poderosa y transformadora. La admiración mutua, el respeto y la amistad que existieron entre ellos son un ejemplo de cómo dos personas pueden compartir un proyecto y crear una conexión especial. Y aunque el destino los haya separado, el recuerdo de su trabajo juntos, la química que desprendían y la historia que nos contaron, siempre quedará en la memoria de sus fans. Así que amigos, hasta aquí llegamos por hoy con esta apasionante historia de Can Yaman y Demet Özdemir.
Espero que hayan disfrutado este vídeo y esta inmersión en el mundo de Erkencicus, tanto como yo disfruté investigando y compartiendo esta información con ustedes. ¿Qué les pareció la confesión de Khan? ¿Creen que realmente sentía algo más por Demet? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones, sus teorías y sus experiencias. No se olviden de dejar su me gusta si les gustó el vídeo, de compartirlo con sus amigos y por supuesto, de suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en la próxima. Un abrazo enorme y hasta pronto.